narrado en voz cinematográfica, detalle total, tono de aventura de quema lenta. Daniel Carter siempre había sido diferente. Incluso cuando era niño que crecía en la pequeña ciudad portuaria de Brighton, sintió un extraño tirón cada vez que estaba parado cerca del mar. Otros niños jugarían en las calles, pero Daniel deambularía a los muelles y vería que los barcos se desvanecen en el horizonte, imaginando qué secretos yacían más allá de ese azul interminable. Escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras los marineros regresaban con historias de tierras extranjeras, tormentas feroces y riquezas enterradas en lugares olvidados. Su padre, un constructor de naves severo, a menudo lo encontraba sentado en el borde del agua, mirando las olas como si el océano en sí le susurrara. «Daniel», decía, colocando una mano pesada en el hombro del niño, «el mar toma más de lo que da. Los hombres desaparecen. No dejes que te tragues la vida como se ha tragado la suya». Pero el corazón de Daniel no se pudo advertir. Nació con el espíritu de un explorador. Cuando tenía 28 años, había cruzado los desiertos, subió montañas y mapeó las selvas intactas por otros hombres. Sin embargo, ninguna de estas aventuras satisfizo el dolor en su alma. Ninguno. Respondió a la llamada que lo había perseguido desde la infancia. La llamada de una leyenda. Una historia que se negó a morir en los susurros de los marineros de todo el mundo. Esa leyenda era la Isla Perdida. Algunos dijeron que era un paraíso repleto de tesoros más allá de la imaginación. Otros afirmaron que estaba maldito. Un lugar donde el tiempo mismo se torcía y la muerte era segura. Los barcos que navegaron en busca de él nunca regresaron. Durante siglos, la isla permaneció más que una historia comercializada en taverns, una historia para despertar los corazones de los hombres, pero no sus mapas. Para Daniel, sin embargo, no era mito. Fue un desafío. Había pasado años reuniendo trozos de información, mapas de la mitad, diarios crípticos, testimonios de marineros moribundos que juraron que habían vislumbrado extrañas nieblas muy lejos en el mar. Él sujetó a estos fragmentos en una tabla, un gráfico que apuntaba a un solo rincón sin marcar del océano. Y así, una mañana dorada, Daniel Carter se preparó para perseguir lo imposible. La narración se ralentiza, describiendo cada detalle, vívidamente. Su barco era pequeño, pero resistente. Un recipiente de mastelería creado por sus propias manos, reforzado con roble y hierro. Lo llamó Downseeker, porque creía que lo llevaría a un nuevo comienzo. A bordo, empacó con cuidado carnes secas, pan duro, barriles de agua, una brújula, sus mapas dibujados a mano, cuerdas, linternas y, sobre todo, su diario de cuero, el único compañero que había viajado con él a través de cada aventura. Cuando salió el sol, pintando el horizonte en tonos de fuego y oro, Daniel desató las cuerdas. Las gaviotas se llevaron por encima, llorando cuando el viento atrapó las velas. La gente de Brighton lo vio irse, algunos sacudiendo la cabeza, otros susurrando que estaba condenado a unirse a la larga lista de tontos que desaparecieron en busca de mitos. Daniel, sin embargo, solo sintió emoción. Su corazón latía en ritmo, con el mar cuando el buey de amanecer cortaba a través de las olas, dejando atrás las costas familiares. Durante los primeros días, el océano estaba tranquilo. El agua brillaba como vidrio debajo del sol, y por la noche, el cielo dio a conocer sus estrellas en deslumbrantes constelaciones. Daniel se sentaría en la cubierta, estudiando sus mapas de Lantern Light, rastreando las rutas rotas de los exploradores que habían venido antes que él. Siempre, sus caminos terminaron abruptamente, como si se lo tragaran por el mismo mar. Escribió en su diario: «El océano es vasto, pero la isla está aquí. Puedo sentirla. El horizonte se esconde más de lo que muestra. Sin embargo, los mares, tranquilos nunca duran. En la quinta noche, el cielo cambió sin previo aviso. Las nubes hirvieron sobre los cielos,
tragando la luz de la luna. El viento aulló, las olas se alzaban como bestias desde las profundidades, y el trueno rugió como si los gigantes estuvieran caminando por el fondo del océano. Lightning dividió el cielo, iluminando paredes de agua que se estrelló contra el buey de amanecer con furia despiadada. Daniel luchó con cada onza de fuerza. Sus manos sangraban mientras se aferraba a las cuerdas. El agua salada lo cegó. El mástil gimió bajo la ira de la tormenta. Y por un momento, creía que el mar había venido a reclamarlo, ya que había reclamado muchos antes. Pero se negó a ceder. Durante horas, luchó contra la tempestad, hasta que su cuerpo se empapó y tembló. Y luego, tan repentinamente como había llegado, la tormenta pasó. El mar cayó inquietantemente quieto. Daniel se derrumbó en la cubierta, pecho agotado, los músculos doloridos. Estaba vivo, pero perdido. Era muy lejos de su rumbo. Sin embargo, cuando el amanecer se rompió, pintando el cielo en shades of crimson, algo extraordinario apareció ante sus ojos cansados. De la niebla rosa acantilados, negros como obsidiana. Las cascadas en cascada desde sus picos en piscinas turquesas. Los bosques se extendieron más allá de la vista. Sus toldos viven con pájaros extraños cuyas plumas brillaban como el oro fundido. El aliento de Daniel atrapado en su garganta. Sus manos temblaron mientras agarraba la barandilla. Lo había encontrado. La isla perdida era real. Narración se profundiza. El suspenso aumenta. Anclando su barco maltratado cerca de la orilla, Daniel entró en la playa. La arena brillaba bajo el sol como si estuviera espolvoreada con plata. El aire estaba lleno del aroma de las flores que nunca había conocido, y la jungla más allá susurró con vida. Pero la belleza a menudo oculta el peligro. Maliguado en la arena yacía una espada oxidada, su cuchilla rota con la edad. Tallado, en la corteza de un árbol cercano, había un mensaje. Así que desagradable era casi ilegible. Regresa, antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Daniel latía con fuerza. Otros habían estado aquí. Otros se habían quedado donde él estaba parado ahora. ¿Pero dónde estaban? La isla no fue abandonada. La isla estaba esperando. El sol de la mañana se filtró a través de la niebla, lanzando largas sombras a través de la arena brillante. Daniel apretó las correas de su cartera de cuero. Su diario aseguró el interior. Su brújula se le atribuyó el cinturón. Se paró al borde de la playa, mirando a la densa jungla por delante. El aire estaba vivo. Las extrañas llamadas de pájaro resonaron de perchas invisibles. Las hojas suscrustaron aunque ningún viento los tocó, y en algún lugar de la distancia llegó el rugido bajo, retumbante de algo grande. Daniel respiró profundamente, estabilizándose. «Esto es por lo que vine», susurró. Entró en la jungla. Lo primero que notó fue la gran escala. Los árboles se elevaron hacia arriba, sus troncos tan ancho que una docena de hombres que vinculan las manos no podían rodearlos. Sus raíces se torcían sobre el suelo como serpientes, rizadas en arcos y túneles. Las vides colgaban gruesamente, algunas tan anchas como las cuerdas, cubriendo el bosque en una cortina enredada. Pero lo que más golpeó a Daniel fue el color. Las plantas brillaban débilmente como si estuvieran iluminadas desde adentro. Sus hojas brillaban con tonos de violeta y plata. Flores. El tamaño de su cabeza se abrió lentamente cuando pasó. Sus pétalos liberaron aromas dulces y extrañamente metálicos. Hizo una pausa para dibujarlos en su diario. La flora de la isla desafía la explicación, escribió. Como si fuera en otra edad o en otro mundo por completo. Sin embargo, la belleza no podía disfrazar el peligro. A medida que Daniel se apresuró más a lo más profundo, notó marcas en los árboles, gashes profundos en la corteza como hechos por enormes garras. El suelo también mostraba pistas, impresiones de criaturas más pesadas y más grandes que cualquier bestia que haya visto. El bosque parecía respirar. Cada sonido se amplificó.
la grieta de una ramita, la avalancha de hojas, el choque lejano de agua. Se sintió observado. Luego vino el susurro. Daniel se congeló, la mano alcanzando instintivamente la pistola de bengala atada a su lado. Desde las sombras, los ojos brillaban. Green, sin parpadear. Poco a poco, una pantera masiva entró a la vista. Pero esto no era una pantera ordinaria. Su capa negra brillaba como metal debajo de la luz filtrada, y las líneas azules débiles pulsaban a lo largo de su cuerpo, brillando con cada respiración. Lo rodeó en silencio, sus músculos ondulados con cada movimiento. La mente de Daniel se aceleró. Correr sería suicidio. Pelear con una pistola de bengala era una tontería. Lentamente, sacó la pequeña palanca de bengala de su mochila. La golpeó y sostuvo la luz ardiente. La pantera siseó, retrocediendo al fuego repentino, antes de desaparecer en las sombras. Daniel exhaló temblorosamente. Garabateó rápidamente en su diario. Las bestias aquí no son naturales. Son algo más. Creaciones formadas por fuerzas que aún no entiendo. Las horas pasaron mientras se aventuraba más profundo. El sudor se aferró a su piel. El aire se vuelve espeso y pesado. Se topó con una corriente, su agua clara y extrañamente luminiscente. Arrodillado, sumergió su mano en ella. El agua estaba fría, de antibatural. Pero tallado en las rocas cercanas, era algo más sorprendente. Un símbolo. Una espiral grabada en la piedra, la misma espiral que había visto una vez antes, en un diario de marinero que afirmó haber vislumbrado la isla perdida. Daniel tocó la talla. Fue deliberado. Esta no era la naturaleza. Esto fue civilización. La realización se hundió pesada en su pecho. La isla había sido una vez el hogar de la gente. Pero ¿dónde estaban ahora? Al mediodía, las disposiciones de Daniel se pesaron y buscó refugio. Encontró un hueco debajo de las raíces de un árbol colosal. A partir de ahí, tenía un punto de vista de un claro más allá. Y lo que vio le robó el aliento. En el claro se encontraba un círculo de estatuas imponentes, a medias en vides y musgo. Eran guerreros, figuras de piedra talladas con detalles intrincados, cada una con armas levantadas y ojos brillando débilmente en la tenue luz. Sus caras eran feroces, eternas, observando. En el centro del círculo había un altar de piedra. Sobre las ofrendas y las ofrendas de fruta, huesos de animales y lo que parecía inquietantemente como los restos oxidados de las armas, Daniel se acercó con cautela. Cada paso resonó extrañamente en el silencio. El aire se sentía pesado, lleno de peso invisible. Tallados en el altar había palabras, símbolos ámbitos que no podía leer, pero debajo de ellos, rayado por manos humanas hace mucho tiempo, eran palabras en inglés. Solo el valiente verá la verdad. Un escalofrío corrió por su columna vertebral. Otros habían estado aquí. Otros habían visto esto, y sin embargo, ninguno había regresado. Cuando Daniel se volvió, juró los ojos de las estatuas brillantes, mirándolo. La jungla no solo estaba viva, era consciente, y Daniel Carter ya no era un visitante, era un participante. La jungla parecía interminable. Horas se convirtió en días cuando Daniel presionó más profundamente, guiado por el instinto y la brújula que se balanceó con incertidumbre en su mano. La isla desafió la lógica. Los caminos se retiraron sobre sí mismos, las corrientes desaparecieron y reaparecieron, y a veces las estrellas sobre la cabeza parecían cambiar de forma antinatural, como si el cielo mismo cambiara. En la tercera, mañana, después de despertarse de un sueño inquieto debajo de las raíces de un antiguo árbol, Daniel descubrió algo extraordinario. La jungla se adelgazó, y allí, escondida debajo de capas de enredaderas y musgo, ruinas de piedra rosa.
Los pilares tallados con espirales y glifos extraños sobresalían hacia arriba, rotos pero aún orgullosos. Las paredes a medio trago por la tierra se extendían por el claro, sus superficies cubiertas de intrincadas tallas que brillaban débilmente cuando se tocaron la luz solar. El corazón de Daniel latía con fuerza. La civilización había prosperado aquí una vez. Una gente entera olvidada por la historia. Se acercó con cuidado, cepillando a Moss con su mano enguantada. Las tallas contaban historias, velas con velas más grandes que cualquiera que haya visto. Hombres inclinándose ante figuras colosales coronadas con luz. Animales extraños y aterradores, cazados por guerreros armados con armas que parecían medio metal, mitad hueso. Lo más inquietante de todos fueron los paneles finales. Los hombres arrodillados de miedo antes de las estatuas. Las muy estatuas que Daniel había visto en la jungla. Sus ojos brillaban en las tallas tal como lo habían hecho en realidad. Debajo de ellos, las espirales descendieron a la oscuridad, como si señalaran algo profundo debajo de la tierra. Daniel sacó su diario y comenzó a dibujar febrilmente. La isla no fue abandonada. Era poderoso, avanzado y cayó a algo. O alguien. Estos guardianes son más que piedra. Cuando el sol bajó, Daniel empujó más profundamente en las ruinas. Encontró las escaleras a medio roto, lo que llevó a plataformas con vistas a los patios vacíos. Los altares extraños y envueltos en vid se quedaron en silencio, sus superficies agrietadas y cicatradas. En el centro de un patio había una losa circular masiva, su cara tallada con un mapa, no de tierra, sino de las estrellas. Su luz de antorchas parpadeó sobre constelaciones que no lo son. Algunos coincidían con los cielos nocturnos que conocía, pero otros mostraron patrones de estrellas que no existían en ningún gráfico conocido. Daniel se estremeció. O esta civilización sabía de los cielos perdidos durante el tiempo, o de los mundos más allá del suyo. La losa pulsó débilmente con calor cuando la tocó, aunque ningún fuego la calentó. Entonces, el silencio se rompió. Desde las sombras entre las paredes desmoronadas llegó un sonido, la rutina de piedra contra la piedra. Daniel Spoon, antorcha criada. Se movió una estatua. Dio un paso adelante lentamente, cada movimiento pesado, deliberado. Sus ojos brillaban más que antes, arrojando luz pálida a través del patio. Otra estatua se agitó, luego otra. Pronto, un medio círculo de imponentes figuras de piedra lo rodeó, sus caras encerradas en los fruncir el ceño eternos. El aliento de Daniel atrapado. Su primer instinto fue correr, pero su cuerpo se congeló. Los guardianes no atacaron. Se pusieron de pie, observando, esperando, sus cabezas se volvieron para seguir cada uno de sus movimientos. Un zumbido bajo llenó el aire, vibrando por el suelo a través de los mismos huesos de Daniel. La losa de piedra en el centro del patio comenzó a brillar. Su mapa de estrellas se ilumina como el cielo nocturno. Daniel se dio cuenta. Este fue un juicio. Pasó con cautela hacia la losa. Las cabezas de los guardianes giraron al unísono para seguir. Su mano se cernía sobre las brillantes constelaciones. Los símbolos se reorganizaron, cambiando hasta que una constelación se quemó más que el resto. Una espiral, el mismo símbolo tallado en las piedras de la jungla. Cuando Daniel lo tocó, el zumbido cesó. Los guardianes bajaron la cabeza como en reconocimiento. Luego, lentamente, se retiraron en sus posiciones originales, congelándose una vez más en el silencio. La losa se atenuó. El patio volvió a la sombra, pero Daniel lo sabía. Había pasado su prueba. Se derrumbó contra una pared, su corazón martillando. Sus manos se sacudieron mientras garabateaba en su diario. Los guardianes están vivos. No máquinas ni estatuas, sino algo completamente diferente. No matan sin razón. Proban, juegan. He sido aceptado por ahora. Sin embargo, el peso de esa aceptación se presionó fuertemente sobre él.
La isla estaba viva, inteligente, y estaba mirando. Cuando cayó la noche, Daniel encendió un fuego en las ruinas, aunque cada instinto le dijo que las llamas podrían atraer los ojos no deseados. La jungla resonó con gritos de bestias. Las sombras se movieron de antivisión en los bordes de la luz de fuego, pero se aferró a su diario cerca, mirando a los guardianes oscuros. Mañana, él seguiría a donde conducían las espirales, hacia abajo, en la tierra, en lo desconocido. Y lo que sea que la verdad esperara allí, Daniel sabía que cambiaría no solo su destino, sino el destino del mundo mismo. La jungla se volvió más tranquila cuando Daniel siguió las marcas espirales más profundas en el interior. Durante 2 días recorrió caminos sinuosos, subiendo crestas y cruzando arroyos que brillaban débilmente por la noche. El aire se hizo más pesado, cargado de algo invisible. La isla parecía resistirlo, como si lo hubiera instado a volver. Para el tercer día, llegó a la base de un acantilado imponente. El agua tronó desde su pico en una cascada masiva, chocando contra una piscina debajo con un rugido que sacudió el aire. Detrás de las hojas de agua que caen, Daniel vislumbró la oscuridad, un hueco en la roca. La espiral fue tallada en la base del acantilado, apuntando directamente hacia la brecha oculta. El pecho de Daniel se apretó. «Así que esto es todo», murmuró. «El corazón de la isla». Apretó su mochila, agarró su antorcha y atravesó la cortina de agua. Dentro, el silencio lo tragó. El rugido de la cascada se desvaneció a un eco aburrido cuando la cueva consumía todo el sonido. El aire estaba húmedo, las paredes resbaladizas con musgo que brillaba ligeramente verde. Su luz de antorchas reveló tallas, espirales, guerreros, bestias y estrellas, profundamente en la piedra. Pero había algo más, un susurro, al principio, Daniel pensó que era el eco del agua de goteo. Pero luego el susurro se hizo más fuerte, más claro, un coro de voces, suaves pero insistentes, hablando en un idioma que no conocía. El sonido se presionó en su cráneo, llenando su mente con inquietud. Agarró su cabeza. No es real, es el viento, el agua. Nada más. Pero cuando volvió a mirar las tallas, habían cambiado. Las figuras en las paredes parecían moverse en la luz parpadeante. Los guerreros lucharon en batallas. Los barcos navegaban a través de mares interminables y finalmente los hombres se inclinaron ante una sombra masiva, una figura coronada con espirales de fuego. Daniel tropezó con la respiración irregular. La cueva estaba viva con la memoria. Más profundo fue, dibujado por las voces. Sus pasos resonaron, pero a veces no coincidían con su ritmo, ya que otros caminaron a su lado. Una vez, se volvió rápidamente, seguro de que vio una figura en la luz de la antorcha, un hombre con la ropa de marinero desgarrado, la cara pálida, los ojos huecos. Pero cuando Daniel parpadeó, la figura se había ido. Su diario se deslizó de su mano. Cuando lo recogió, se habían escrito palabras en la página abierta, aunque no había tocado su bolígrafo. Regrese. Este lugar no es para los vivos. Su piel se enfrió. Cerró el diario y siguió. ¡Adelante! La cueva se abrió en una vasta cámara. En su centro se encontraba un pedestal de piedra. Las vides se rizaban a su alrededor como garras. Sobre el pedestal descansaba un cofre. Su superficie se agrietaba, pero aún brillaba débilmente, como si estuviera pulsado con la respiración. Daniel se acercó lentamente. Cada instinto gritaba para correr. Los susurros se volvieron ensordecedores, girando a su alrededor, voces de hombres y mujeres, llorando, advertencia, suplicando. Su antorcha parpadeó violentamente. Llegó sus manos temblorosas en el cofre y lo abrió. Dentro no había oro. No hay joyas. En su lugar, coloque una tableta dorada,
grabada con símbolos de las estrellas. Las constelaciones se extienden por su superficie, algunas familiares, otras desconocidas. La espiral ardía en su centro. Daniel lo levantó con cuidado. Los susurros cesaron. Silence aplastó la cámara, y luego, el suelo sacudió. Desde las paredes, las grietas se dividen. Surgieron figuras de piedra, guardianes que se elevan de sus nichos ocultos con los ojos ardientes de luz. Sus pasos tronaron mientras se movían hacia él, rodeando el pedestal. Daniel agarró la tableta a su pecho, retrocediendo. Los guardianes levantaron sus brazos de piedra, con armas brillando a la luz dorada. Espera, jadeó Daniel. Yo pasé. ¡Tu juicio! ¡Me dejaste pasar! Los guardianes no se detuvieron. Corrió. La cámara tembló cuando los guardianes lo persiguieron. Sus pesados pasos sacudieron el polvo del techo. Las rocas cayeron, chocando contra el suelo mientras Daniel corría a través de los túneles sinuosos. Su antorcha explotó, hundiéndolo en la oscuridad. Corrió ciegamente, guiado solo por el débil brillo de la tableta. Detrás de él, los cintos susurros se volvieron de nuevo. Más tentos, más enojados. Las voces gritaron en idiomas desconocidos, mezclándose en un solo rugido furioso. Daniel estalló en la cortina de la cascada, tropezando con la luz del día justo cuando la cueva se derrumbó detrás de él. El rugido de la piedra y el agua tronó cuando la entrada se cerró, enterrando a los guardianes y su cámara una vez más. Se derrumbó en el borde de la piscina, jadeando, empapado, temblando. La tableta dorada yacía sobre su pecho, brillando suavemente al sol. Daniel lo miró con ojos muy abiertos. El mapa de las estrellas pulsó débilmente, vivo, como si lo hubiera instado hacia adelante. Los susurros le habían advertido que regresara, pero él sabía que no había vuelta atrás. Ahora, la isla lo había elegido y no lo dejaba ir. Daniel se sentó al borde de la piscina de la cascada, pecho agitada, la tableta dorada se aferró firmemente a sus manos temblorosas. La luz del sol brillaba en su superficie. Sus constelaciones grabadas parpadeaban como brasas. Podía sentir su zumbido contra su piel, como el latido constante de algo antiguo. El agotamiento le arraigó, pero sabía que el descanso era un lujo que no podía permitirse. La isla lo había probado una vez. Lo probaría de nuevo, y esta vez, el fracaso significaría la muerte. La jungla lo saludó con silencio mientras empujaba hacia adelante. Era un silencio opresivo, sofocante, roto solo por el crujido de sus botas, en la tierra húmeda. Los gritos habituales de pájaros y bestias se habían ido. Era como si la isla misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. Las horas pasaron antes de que la jungla se agitara nuevamente. Al principio, Daniel pensó que era solo el viento que se movía a través de los árboles. Pero luego lo escuchó. Gruñidos bajos, el roto de ramas, el susurro de los cuerpos pesados que se mueven rápidamente a través de la maleza. No estaba solo. Daniel agarró la pistola en su cinturón. Las sombras parpadearon en el borde de su visión. Grandes, formas depredadoras manteniendo el ritmo de él, dando vueltas. Su corazón se aceleró. Luego, con un gruñido, uno saltó. Era una bestia a diferencia de cualquier Daniel había visto. Su cuerpo estaba en forma felina, pero las escamas brillaban a través de su piel como armadura. Sus ojos ardían un oro fundido, sus colmillos curvados como dagas. Detrás de esto, surgió más. Una manada de cazadores monstruosos, sus cuerpos ondulados con un poder antinatural. Daniel disparó la llamarada. La explosión de luz y calor golpeó a la primera bestia, enviándola deslizándose hacia atrás con un chillido furioso. Pero los otros se cerraron, sus gruñidos ensordecidos en el aire pesado. Corrió. A través de las vides y las raíces, sobre rocas irregulares, corrió el corazón, golpeando el corazón. Las bestias perseguían implacablemente. Sus garras se
rasgaban por el suelo. Uno se abalanzó, atrapó su mochila y la abre, esparciendo suministros por el piso de la jungla. Daniel tropezó, rodó y se puso de pie, agarrando la tableta brillante como su única vida. La isla lo estaba probando nuevamente, no con rompecabezas o susurros, sino con supervivencia cruda. Se estrelló contra un claro y se congeló. En su centro se elevó un enorme arco de piedra, medio colapsado, tallado con la espiral. La tableta dorada pulsó violentamente en sus manos, brillando más como si reaccionara a la estructura. Las bestias se detuvieron en el borde del claro, gruñaban, paseando, pero ninguno cruzó la línea invisible en el círculo de piedra. Sus ojos parpadearon de miedo. Daniel retrocedió en el arco, jadeando. En el momento en que su pie tocó la base de la estructura, la tableta ardía con luz. El mundo cambió. La jungla desapareció. Daniel se paró en un vasto y árido desierto debajo de un cielo que hervía con nubes oscuras. Los vientos aullaron, llevando voces que hablaban su nombre. Las figuras surgieron de la arena, sombras de hombres y mujeres. Sus caras se torcieron de dolor. Uno dio un paso adelante. Un marinero, ropa desgarrada, ojos huecos. Su voz era una tensión. No deberías haber venido. Ninguno que entra en licencia sin cambios. Apareció otra figura. Un niño agarrando una muñeca, susurrando, «La isla toma lo que quiere». El aliento de Daniel atrapado. ¿Fueron estas alucinaciones? ¿O ecos de los que habían venido antes que él? El suelo temblaba. Desde el horizonte se levantó una figura colosal, de piel de piedra, coronada con espirales de fuego, sus ojos gemelos Suns ardiendo de furia. Los guardianes lo habían seguido a esta visión y ahora se acercaban más que las montañas. «Demuestre usted mismo». 1000 voces se retiraron como una, «o ser consumido». El juicio comenzó. La arena subió hacia arriba, girando en bestias de sombra que se abalanzaban hacia él. Daniel luchó con todo lo que tenía, balanceando una rama rota, disparando su última bengala, usando la tableta brillante, como escudo y arma. Cada ataque contra las sombras envió ondas de luz a través de la tierra árida, pero aún así llegaron, sin fin, implacables. El dolor se quemó el brazo cuando las garras lo atravesaron. La sangre empapó su manga, pero se obligó a pararse. Su visión se bordeó, sus pulmones se quemaron, pero gritó en la tormenta, «No te tengo miedo». Las sombras se congelaron. El colosal guardián se inclinó más cerca. Sus ojos ardientes lo perforaron. Por un momento, reinó el silencio. Luego, lentamente, el gigante bajó la cabeza. La tormenta cesó. El desierto se derrumbó. Daniel se derrumbó, y el mundo se disolvió a la luz. Cuando sus ojos se abrieron, estaba de vuelta en la jungla limpiando. Yacía al pie del arco de piedra. Las bestias se habían ido. La tableta yacía sobre su pecho, brillando débilmente, estable como un latido. Daniel se puso de pie, empapado de sudor, su cuerpo temblando. Ahora sabía sin lugar a dudas. La isla no solo estaba probando su fuerza, estaba probando su espíritu. Y las pruebas apenas comenzaban. La jungla se había vuelto más pesada desde la prueba en el arco de piedra. Cada paso que daba Daniel se sintió más lento, el aire más denso, como si la isla pesara sobre sus hombros. Presionó hacia adelante independientemente, guiado por el brillo constante de la tableta dorada. Su luz se hizo más fuerte cada hora, tirando de él en una sola dirección, hacia las montañas que se alzaban como dientes irregulares en el corazón de la isla. Durante 2 días, Daniel trepó por las barrancas y los bosques enredados. Sus disposiciones casi desaparecieron. Dormió solo en ráfagas cortas, atormentados por los sueños de la cueva susurrante y el colosal guardián coronado con espirales de fuego. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada ardiente. En la mañana del tercer día llegó a una meseta. Ante él,
tallado en el costado de la montaña, había una vasta escalera que descendía a la oscuridad. En la entrada había dos estatuas colosales, sus brazos cruzados, se enfrentan severo. Sus ojos brillaban débilmente, como si lo hubieran estado esperando. Daniel apretó su control sobre la tableta. Su respiración tembló. «Esto es todo», susurró. «El templo». Y él descendió. La escalera se sumergió profundamente en la tierra, cada paso resbaladizo con siglos de musgo. Cuanto más profundo fue, más frío se volvió el aire. Pronto, su luz de antorcha parpadeó contra las paredes talladas con murales que se extendieron sin cesar hacia abajo. Los murales contaron una historia. El primero mostró a los hombres que llegaron por mar, sus barcos maltratados, sus rostros cansados. El segundo los mostró arrodillados ante los seres coronados con espirales de luz. Dios o gobernantes, era imposible saberlo. El tercero representaba la construcción de ciudades, torres, templos y puentes que abarcaron ríos que brillaban con luz. Pero luego el tono cambió. Los murales se volvieron más oscuros. Los guerreros lucharon contra las bestias más grandes que las casas. Las tormentas desgarraron los barcos y los hombres cayeron gritando en abismos de fuego. Los murales finales mostraron a los dioses mismos volviéndose a piedra. Sus ojos ardían. Mientras la gente se inclinaba de miedo, Daniel trazó la última talla con dedos temblorosos. «¡Los guardianes! Una vez estuvieron vivos». En la base de la escalera, entró en una vasta cámara subterránea. Pilares se extendieron hacia arriba en la oscuridad, sus superficies grabadas con espirales y constelaciones. En el centro de la cámara se encontraba un templo masivo. Su techo se derrumbó en algunos lugares, pero sus paredes brillan débilmente, pulsando como venas llenas de fuego. La tableta dorada ardió en las manos de Daniel. Su luz coincidía con el ritmo del templo, latidos del corazón con latidos. Empujó hacia adelante, atravesando las puertas destrozadas. En el interior, encontró filas de tronos talladas en la obsidiana, cada una con la forma petrificada de un tutor. Docenas de ellos, congelados en silencio eterno, sus ojos ligeramente iluminados como si aún estuvieran vivos. En el otro extremo del pasillo, un altar se levantó. Sobre él descansaba una esfera de cristal, girando de luz. El corazón de Daniel latía con fuerza. Se acercó. Los susurros volvieron en vigor presionando contra su cráneo. Pero ahora eran más claros, casi palabras. «Eres el primero en siglos. El último de muchos. ¿Terminarás lo que comenzamos?» Daniel agarró el altar para estabilizarse. Su visión se bordeó. Vio destellos, no sueños, sino recuerdos. Vio a los primeros exploradores llegar. Los vio bienvenidos, luego esclavizado por el poder de la isla. Vio traición, sangre y fuego. Vio a los guardianes levantarse, no como protectores, sino como carceleros. Finalmente vio una figura envuelta en la luz, colocando la tableta dorada sobre el altar, susurrando. Un día vendrá otro, y la isla decidirá. La esfera de cristal pulsada. Los susurros se convirtieron en un grito. Daniel se tambaleó mientras los guardianes petrificados se agitaron. El polvo se derrumbó de sus extremidades de piedra. Uno por uno, sus cabezas se volvieron hacia él, sus ojos ardieron con fuego renovado. El suelo sacudió. Las paredes del templo temblaron. Daniel agarró la tableta hacia su pecho, sudorando por su rostro. «¿Qué quieres de mí?», gritó a la cámara de eco. Las voces rugieron como una, llenando cada esquina del templo. «Demuestre a sí mismo, o perecer como el resto». El juicio ya no era una visión. Fue real. Los guardianes bajaron de sus tronos. Sus pies de piedra golpeaban al suelo. El aire quemó con energía. Las rodillas de Daniel se doblaron, pero se obligó a mantenerse al tanto, levantando la tableta dorada. Su luz corta la oscuridad como una cuchilla. Para un latido,
Los guardianes se detuvieron. Sus cabezas se inclinaban como en reconocimiento. Luego, con un rugido atronador, avanzaron. Daniel se dio cuenta con la escalofriante claridad. La verdadera prueba de la isla acababa de comenzar. El suelo debajo de Daniel se sacudió violentamente cuando los guardianes renunciaron a sus tronos obsidianos. Cada movimiento envió grietas astilladas a través del piso de piedra, lloviendo el polvo del techo abovedado del templo subterráneo. Sus ojos ardían como soles gemelos, fríos y despiadados, y el aire a su alrededor brillaba con calor antinatural. Daniel se tambaleó hacia atrás agarrando la tableta dorada hacia su pecho. Su corazón golpeó contra sus costillas como un tambor. Había visto a los guardianes antes, pero nunca así. Estas no fueron estatuas silenciosas o visiones espectrales. Estaban vivos, despierto. Los susurros en su mente se volvieron ensordecedores. 1000 voces gritaron al unísono. «¡Enfréntanos! ¡Demuestre a sí mismo! ¡O perecer!». El primer guardián se movió. Su brazo masivo, tallado de piedra pero fluía como carne, se balanceó hacia abajo. Daniel se zambulló mientras el golpe rompió el piso. Fragmentos de piedra volando en todas las direcciones. Rodó por el suelo, tosiendo en el polvo y se puso de pie. La tableta dorada pulsó en sus manos, brillando más con cada latido. El instinto se hizo cargo. Daniel lo levantó en alto, y una explosión de luz disparada hacia afuera, golpeando a la Plaza Guardian en el cofre. La criatura se congeló, su cuerpo de piedra se agrietó donde golpeó la luz, antes de soltar un rugido que sacudió la cámara. Pero los otros guardianes ya se estaban acercando. Daniel corrió. Se lanzó entre las piernas colosales y los pilares. Desmoronados, los pasos de los guardianes golpeaban como truenos detrás de él. Cada columpio de sus brazos envió ondas de choque a través del templo, derribando estatuas y paredes colapsando. Una escalera estrecha apareció a su izquierda. Daniel se apresuró, agarrando la tableta brillante. Llegó a una plataforma con vistas a la cámara, sin aliento. Desde aquí, vio la escala completa del despertar. No 3, no 5, sino docenas de guardianes agitándose, saliendo de sus tronos eternos. Sus ojos se encienden uno por uno. La vista era aterradora e impresionante. «Este no es un templo», susurró Daniel. «Es una prisión y acabo de desbloquear las puertas». Los guardianes rugieron al unísono. El sonido no era simplemente ruido, era poder. Una ola de fuerza que hizo que Daniel se estrellara contra sus rodillas. Su visión se borrosó. Sus oídos sonó, y la sangre goteó de su nariz. La tableta dorada se quemó en sus manos. Los símbolos en su superficie se desplazaron, reorganizándose en constelaciones. Una espiral en el centro encendió más que el resto. Daniel se dio cuenta de que no era solo una clave, era un arma. ¿Pero podría manejarlo? La plataforma se sacudió cuando un guardián subió hacia él, sus dedos de piedra agarrando la repisa. Su cara se cernía cerca, los ojos ardiendo como el fuego. Daniel se tambaleó, levantó la tableta y gritó con cada onza de fuerza que quedaba en él. ¡Detener! La tableta estalló en la luz. Un haz se disparó hacia adelante, golpeando la cara del guardián. La criatura aulló. Su cuerpo se agrietó, rompiéndose en fragmentos que llovieron en el abismo debajo. Daniel se derrumbó, jadeando, la tableta atenuando en sus manos. Un guardián fue destruido. Permanecieron docenas. Pero algo había cambiado. Los susurros se calmaron. Ya no gritaban, sino murmurando. Palabras formadas en la mente de Daniel, claras por primera vez. La clave elige. La clave decide. Los guardianes se congelaron donde estaban parados, sus ojos ardientes fijados en él. Lentamente, como uno, bajaron la cabeza, no en rendición, sino en reconocimiento. Daniel Rose se pone de pie. Le dolía el cuerpo. Su brazo aún sangraba de las garras de las bestias.
pero se puso de pie, sosteniendo la tableta dorada en alto. Las voces volvieron a hablar. No eres el primero, pero puedes ser el último. Y con eso, los guardianes se arrodillaron. El templo subterráneo tembló una vez más, pero esta vez no estaba de ira. Estaba despertando. Las paredes se dividieron abiertas, la luz vertiendo de las costuras ocultas en la piedra, revelando pasajes que conducían más profundamente a la tierra. El aliento de Daniel atrapado había sobrevivido. Había sido elegido. ¿Pero elegido para qué? Los susurros regresaron, más suaves ahora, casi un canto. El corazón espera. La verdad duerme a continuación. El juicio final comienza. Daniel apretó su agarre en la tableta y miró el pasaje recientemente revelado. La oscuridad se estiró sin cesar, prometiendo secretos, poder y peligros, más allá de imaginar. Se limpió el sudor y la sangre de su frente, se cuadró los hombros y se susurró a sí mismo: entonces terminemos esto. Y con eso, Daniel descendió una vez más. Profundidad en el corazón de la isla, donde esperaban los secretos finales de la isla perdida. El pasaje escondido bostezó. Ante Daniel, una boca irregular en el muro de piedra. Desde adentro, un débil brillo pulsó rítmicamente, como el latido lento de un corazón colosal. El aire era más cálido aquí, pesado con el aroma del azufre y la tierra, vibrando con energía que tarareaba en sus huesos. Daniel apretó su agarre en la tableta dorada. Su superficie brillaba en armonía con la luz por delante. Los susurros lo guiaron hacia adelante, resonando en su mente con una insistencia constante. El corazón espera. La verdad duerme debajo. Él descendió. El túnel se retorció hacia abajo para lo que parecía horas. El agua goteaba de las estalactitas irregulares, cada una gota sonando como una campana en el silencio. Extrañas venas de cristal sobresaltadas de las paredes, brillando débilmente con fuego interno. Cuando Daniel cepilló su mano contra una, las visiones parpadearon ante sus ojos. Imágenes de las ciudades antiguas, de hombres que adoran a los seres envueltos en espirales de llama, de océanos que traían flotas enteras. Cada visión lo dejó temblando, pero también agudizó su resolución. Por fin, el túnel se abrió a una caverna para que Vast Daniel no pudiera ver su techo. Los pilares de cristal se alzaban como torres, su luz que se refleja en un lago subterráneo que se extendía en la oscuridad. En el centro de la caverna se elevó una isla de piedra y sobre ella algo extraordinario, una estructura masiva, la mitad del templo, el organismo medio vivo, con la luz. Las venas de energía recorrieron su superficie, fluyendo hacia el lago y hacia las paredes de la caverna. Su forma era inconfundible, una espiral colosal, tallada en la roca misma, brillando con cada pulso como un corazón que golpea. Daniel susurró con asombro: el corazón de la isla. Pisó un estrecho puente de piedra que abarcó el lago, cada instinto gritó precaución. Los susurros se hicieron más fuertes, en capas de urgencia, como voces presionando contra el borde de la comprensión. A mitad de camino, el agua se agitó. Las formas se movieron debajo de la superficie, enormes y sinuosas. Daniel se congeló cuando el brillo de los cristales reveló escamas brillantes como el oro fundido, los ojos ardiendo como linternas. Las serpientes, más largas que los barcos, rodearon debajo del puente. Su silbido sacudió la caverna, pero ninguno golpeó. Vieron. Espera. Daniel se forzó a sí mismo. Cuando llegó a la estructura espiral, la tableta dorada encendió sus manos. Se abrió la superficie del templo. Las espirales se retuercen a un lado como las puertas vivas, revelando una cámara dentro. Dentro había una vista que robó el aliento de Daniel. La cámara pulsó con venas de cristal, su luz convergente en
un altar central. Al pasar por encima de él había un fragmento de luz pura, girando lentamente, tarareando con energía inimaginable. A su alrededor flotaba fragmentos de tabletas doradas, piezas de la misma que Daniel llevaba, destrozada hace mucho tiempo y dispersas. Los ojos de Daniel se abrieron. Su tableta era solo un fragmento de un todo mayor. Las voces rugieron en su mente, más claras que nunca. Unídenos. Completa la clave. Desperta la verdad. Dio un paso adelante con fuerza. La tableta en sus manos vibró violentamente, tirando hacia el fragmento flotante. Daniel lo levantó y el fragmento lo sacó de su alcance. Las piezas se unieron con un sonido atronador. Fragmentos dorados que se juntan en una tormenta de luz. La cámara sacudió. El lago hirvió. Las serpientes gritaron. Cuando la luz se limpiaba, un solo objeto rondaba sobre el altar. Una tableta completa, más grande que antes, brillante con constelaciones que cambiaban como estrellas vivos. En su centro, la espiral encendió más que el sol. Daniel se acercó, dudando. Su mano se sacudió. Sabía que este era el momento. Cualquiera que sea el poder que tenía esta tableta, estaba más allá de la comprensión humana. Tocarlo era cambiar todo, tal vez incluso a sí mismo. Los susurros lo instaron a seguir. Reclama. El mundo espera. Él agarró la tableta. En el instante en que lo hizo, Light lo envolvió. Su mente explotó con visiones, sin afinidad, infinita. Vio el nacimiento de la isla, arrancado de la tierra por seres que descendieron de las estrellas. Vio civilizaciones aumentar su poder, adorarlo, luchar por ello, morir por ello. Vio a los guardianes creados, no para proteger a los hombres, sino para encarcelar el poder, para mantenerlo de aquellos que lo usarían mal. Y finalmente, se vio a sí mismo, Daniel Carter, explorador, de pie donde innumerables otros se habían quedado, elegidos no por el destino, sino por la voluntad de la isla misma. Las voces hablaban como una, ya no susurra, sino un comando atronador. Eres el guardián, el último, la primera. La isla es tuya para protegerse o desatar. Daniel cayó de rodillas jadeando, agarrando la tableta completa. La caverna tembló como si la isla misma respirara con él. Se dio cuenta de la terrible verdad. Esto no era tesoro. Esto no fue descubrimiento. Este era un arma, un poder que podría romper a las naciones, doblar los océanos, derribar imperios. Ahora, estaba en sus manos. Daniel se arrodilló en el corazón de la caverna, la tableta dorada completa brillando en sus manos. Su luz era cegadora, pulsando con potencia cruda que surgió a través de sus venas. Sintió cada latido de la isla, en sí, como si su propio corazón y el corazón de la isla se hubieran convertido en uno. Las visiones todavía nublaban su mente. Océanos rising, ciudades que caen. Los ejércitos empuñan la tableta como el arma de Dios. Naciones ardiendo debajo de las espirales de fuego. Y por encima de todo, una sola verdad que se repite una y otra vez. El arquero decide. Los susurros habían cambiado. Ya no estaban guiando, ya no estaban probando. Estaban suplicando. 1000 voces gritaron, ¡libéranos! Termina la maldición. Trae al mundo de rodillas. Protégalos. Escóntelo. Guárdelo. Cada voz tiró de él, tirando de direcciones opuestas, hasta que Daniel pensó que su mente se separaría. Los guardianes se agitaron dentro de la cámara del templo. Sus cuerpos colosales se alzaban en las sombras, con los ojos ardientes, de fuego, pero no se movieron contra él. Esperaron en silencio, su juicio reservado. Daniel se tambaleó a sus pies, sosteniendo la tableta en alto. Sus constelaciones cambiaron una vez más, formando formas que reconoció, mapas del mundo anterior.
continentes grabados en Starlight, su mundo. Y luego las constelaciones se dividen en dos caminos, uno de color rojo brillante, que muestra llamas que envuelven la tierra. Las ciudades se redujeron a cenizas. El otro azul brillante, que muestra la tableta enterrada profunda, oculta para siempre. Su poder nunca se desató. La isla le estaba ofreciendo una opción. El pecho de Daniel se apretó. Pensó en el mundo más allá de esta isla maldita. Los eruditos que matarían para poseer este conocimiento, los ejércitos que matarían para ejercer esta arma, los imperios que se elevarían y caerían a su paso. Pensó en su padre, el marinero, que había desaparecido buscando esta isla, consumida por la obsesión. Pensó en los innumerables exploradores cuyos huesos ahora yacían debajo de esta jungla, su ambición, su ruina, y él pensó en sí mismo, un hombre que había venido a buscar el descubrimiento, pero encontró una carga más pesada que cualquier tesoro. Los ojos de los guardianes se encendieron más. La caverna retumbó, piedra agrietando bajo los pies. El tiempo se estaba agotando. Las manos de Daniel se sacudieron mientras se susurraba a sí mismo. Si retiro esto, la humanidad se destruirá a sí misma. Pero si lo dejo aquí, ¿soy diferente de los que lo escondieron antes que yo? ¿Condenando al próximo tonto a repetir este ciclo? Los susurros rugieron más fuerte, desesperado ahora. Algunos lo instaron a ejercerlo. Otros le rogaron que lo enterrara. Daniel cerró los ojos. La elección cristalizada. Levantó la tableta en alto. Su luz inundó la caverna como un sol naciente. Las serpientes en el lago subterráneo sisearon y se retorcieron. Los guardianes cayeron a una rodilla y los susurros se quedaron en silencio. Su voz se sacudió, pero su resolución era el hierro. Este poder no pertenece a nadie. Con cada onza de fuerza, Daniel arrojó la tableta dorada a la espiral pulsante en el centro de la cámara. La caverna estalló. La luz explotó hacia afuera, más brillante que el sol. La espiral absorbió la tableta. Su brillo se intensificó hasta que sacudió la tierra misma. Los cristales se rompieron, el lago hervido. Las paredes del templo se agrietaron. Los guardianes rugieron en angustia y furia. Sus cuerpos de piedra se desmoronan en polvo. Daniel fue arrojado hacia atrás, chocando contra la pared de la caverna. El dolor lo atravesó, pero él forzó sus ojos. La espiral ardía como una estrella viva. Luego, lentamente, su luz se atenuó. El latido se desaceleró. La caverna se calmó. Y así, la isla se quedó en silencio. Daniel se puso de pie, cada doloroso, cada aliento ardiendo. La tableta se había ido, la potencia sellada una vez más. Pero él sabía la verdad. No había sido destruido, solo escondido. Espera, y él, Daniel Carter, se había convertido en su guardián, no por elección, sino por el destino. Se topó con los túneles colapsantes, en la escalera interminable, hacia la luz que se desvanece de la jungla. La isla estaba, en silencio ahora, inquietantemente, como si durmiera una vez más. En el borde de la playa, Daniel cayó de rodillas, mirando hacia el océano interminable. Su barco se había ido, sus suministros dispersos, su cuerpo roto. Pero él estaba vivo, y en algún lugar en lo profundo, los susurros permanecieron. La jungla estaba en silencio. Daniel tropezó con sus sombras, cada paso pesado, cada aliento irregular. Su ropa estaba desgarrada, su cuerpo se quedaba con sangre y polvo, pero sus ojos ardían con una extraña claridad. Había dejado atrás el corazón de la isla, pero llevó su peso dentro de él. Los susurros se habían calmado a un débil zumbido, como el eco de un sueño. Pero todavía estaban allí, mirando, esperando. Cuando llegó a la costa, el sol se estaba rompiendo sobre el horizonte. La luz dorada se derramó sobre el océano.
Las olas brillan como el fuego líquido. Por un momento, Daniel se quedó congelado, bebiendo a la vista. La playa estaba vacía. Su barco se había destrozado hace días, destrozado por la tormenta que lo había traído aquí, sin velas, sin tripulación, sin rescate. Simplemente, interminable, se extiende al horizonte. Por primera vez, Daniel se preguntó si alguna vez se iría. La arena se movió debajo de sus pies. Se giró bruscamente, medio expectando a otro guardián, otra serpiente, otro horror. En cambio, la arena reveló algo más. Piezas de madera, cuerdas enredadas, un mástil agrietado, remitentes de su barco, arrastrados en tierra por la marea. Daniel se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a los restos. Sus manos rastreaban la madera astillada, la luz del suelo desgarrada. La esperanza se agitó en su pecho. No fue mucho, pero fue algo. Pasaron los días. Daniel trabajó incansablemente, eliminando los restos, diseñando velas de lienzos desgarrados, remodelando tablones en algo en lo que respecta. Sus manos sangraron, su cuerpo gritó, pero no se detuvo. La isla lo había probado, lo rompió, lo rehizo. No moriría aquí. Por la noche, junto al fuego, miró a la jungla. El silencio de la isla era pesado, casi atento. Sintió que respiraba, esperando. A veces pensaba que veía figuras en las sombras, formas talladas en piedra, observando. Sabía que los guardianes se habían ido, pero el peso de su mirada nunca lo dejó. En la séptima noche, cuando la luna subió, Daniel escuchó los susurros nuevamente. Suave, amable, guardián. Cerró los ojos. Sus puños se apretaron. Enteré tu poder. Lo terminé. Las voces se llenaron de diversión, de tristeza. Nada termina, nada comienza. Estás obligado a nosotros, como estamos vinculados a ti. La mandíbula de Daniel se apretó. Ahora sabía lo que significaba. No había destruido la tableta. Se había convertido en ello. Un buque vivo. El guardián. La carga nunca lo dejaría. Al amanecer, su buque improvisado estaba listo. Una cosa frágil, unida por cuerda, uñas y desesperación. Pero flotó. Daniel lo empujó hacia el surf. La marea atrapó su arco. Subió a bordo, agarrando al mástil roto y giró la cara hacia el horizonte. La isla se cernía detrás de él. Envuelta en niebla, sus acantilados espirales se elevaron como la corona de un dios. Por un largo momento, Daniel lo devolvió la mirada. No con odio, no con miedo, pero con comprensión. La isla era eterna. Era solo un hombre, pero para este momento, sus destinos estaban atados. Cuando el viento llenó su vela y la isla se encogió, detrás de él, Daniel susurró en el viento: «Nadie debe encontrarte nunca de nuevo». Los susurros respondieron, suaves como la marea: «Lo harán, siempre lo hacen, y cuando lo hagan, el arquero se levantará». Daniel apretó el agarre del mástil, los ojos fijos en el horizonte sin fin. No sabía si alguna vez llegaría a casa o si el mundo estaba listo para la verdad que llevaba dentro de él. Pero él sabía una cosa: la carga era suya y lo soportaría. Siempre. El océano se extendió de par en par e infinito, el sol que enciende mucho por encima. Detrás de él, la isla perdida volvió a la leyenda, tragada por niebla y memoria. Daniel Carter navegó hacia adelante, no como un explorador, no como un cazador de tesoros, pero como el guardián.